Hoy terminamos con IVA, así que bueno. Esta clase la teníamos que terminar el lunes. Bueno, de lo que vimos hasta acá, chicos, ¿qué preguntas tienen con respecto a IVA? Yo tengo una cosa. A ver, de lo que vimos, ¿no? No lo que vamos a ver. No, lo que vimos. Claro, porque me surgió la duda cuando estaba repasando el TP18, que era lo que pasaba. Teníamos un punto, teníamos que definir si estaba alcanzado o no, qué sujeto, enlazar lo que es el sujeto, cuándo nacía el hecho imponible, si había excepciones. Y básicamente el enunciado que hablaba de dice, vendió a un responsable inscripto mercaderías heredadas de su padre, quien se dedicaba a idéntica actividad y detectaba la calidad de responsable inscripto frente al IVA. Eso te decía el enunciado. Ahora, nosotros habíamos enlazado eso con el articulado del artículo 2, el inciso Sí, por la venta de cosas. Sí, el inciso A. El tercer párrafo te dice igual tratamiento que el dispuesto en el párrafo anterior, y el párrafo anterior hablaba de cuando no estaba alcanzado del impuesto en caso de la reorganización de sociedades. Bueno, a ese párrafo hace referencia. Y bueno, continúo leyendo. Dice, igual tratamiento que el dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los casos de transferencias en favor de descendientes cuando tanto él o los cedentes como él o los cesionarios sean sujetos responsables inscritos en el impuesto. A mí me da a entender de que si el que cede, tanto el que cede como el cesionario, el que da como el que recibe, si son responsables inscritos, esta transferencia de bienes no va a estar alcanzada por el IVA. Eso me da a entender a mí. Pero nosotros, cuando tuvimos la clase práctica y realizamos este enunciado con el profe, dijimos de que si estaba alcanzado, estaba, alcanzado por el artículo 4, inciso A, que ahí me hablaba. De los herederos. Sí, había una parte de la transferencia de bienes muebles. Dice, el inciso A te dice, hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos. De responsables inscriptos. No te dice que ellos tienen que ser responsables inscriptos. En este último caso, cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto del gravamen. No, ahí tenés la condición de que el heredero sea responsable, porque si no, no encaja en esa postura, digamos, de ese artículo 4. Que son dos cosas distintas las que estaba analizando. Por un lado es la transferencia, que podría ser un negocio, que el ejemplo que yo daba en clase era que el marido tenía un negocio, él era responsable inscripto y había una separación judicial de bienes. Entonces lo que él hacía, le daba el negocio a la mujer, a la ex cónyuge, y como la ex cónyuge era responsable inscripto, en ese caso no se consideraba venta, o sea, no generaba una operación grabada, pero lo que tenía que hacer el cedente en ese caso era restituir el crédito. Y el cesionario, que sería la ex cónyuge, no se podía computar crédito fiscal alguno porque no había. Claro. Es un caso. Bien. El otro caso, que también lo di un ejemplo en clase, era cuando tenían un responsable inscripto que tenía un negocio, y el ejemplo creo que era artículos del hogar, y se moría. ¿Sí? Y los herederos heredan bienes de ese causante.
Acá no hay sucesión indivisa, nada, así que heredan esos bienes. Y heredan bienes que estaban en la actividad grabada del causante y bienes que no estaban en la actividad grabada del causante, que pueden haber sido bienes de uso particular. Supongamos que si tenía un negocio que vendía artículos del hogar, por ejemplo, tenía heladeras para vender. Eso está afectado a la actividad del causante. Si esa heladera la heredaba algún hijo, y el hijo era responsable inscripto y vendía esa heladera, esa venta está grabada. Pero si recibía una heladera que el causante la tenía usando en su casa para uso particular, y el heredero la recibe y la vende, esa venta no está. Claro. Por eso, no recuerdo bien el enunciado, como te decía, pero si lo está encarando por el artículo 4, es porque son herederos, no hay una transferencia de un negocio. Bien. Sí o sí, entonces los herederos tienen que ser responsables inscriptos porque, Lee de nuevo la parte del artículo 4. porque justamente dice, bueno, son sujetos pasivos del impuesto quienes a. Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio accidentales con la misma o sean herederos o legatarios de responsable inscripto. En este último caso, cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto del gravamen. No dice que sean responsables inscriptos los herederos. Claro, Pueden no serlo. eso es lo que entiendo yo. Y entonces, ¿y cómo era el enunciado? El enunciado te dice: vendió un responsable inscripto mercadería heredada de su padre, quien se dedicaba a idéntica actividad y detentaba la calidad de responsable Entonces inscripto. está diciendo que el heredero es responsable inscripto. Sí, Más allá de que lo sea o no lo sea, la venta de ese bien heredado que tenía la actividad grabada está grabada y tiene que tributar el impuesto. sí. ¿Cómo dice el En cambio, en el ejercicio? otro caso, sí o sí necesita que sean responsables inscriptos. Los que reciben, los cesionarios. Claro. Claro, claro. Acá, o sea, no importa, importa que el causante sea responsable inscripto, no el sucesor, Claro. no el heredero. Es que si no, no estaríamos hablando de IVA. Tiene que ser responsable inscripto el causante. Bien, bien, bien. Y lo otro es por El contrato heredero de podría ser cesión. hasta consumidor Podría ser final. hasta consumidor final. Pero vende un bien que si lo hubiera vendido el causante hubiera estado grabado. Eso era. Bien. Porque no te dice la ley de que el heredero sea responsable inscripto. Claro. La condición de esa condición impositiva es en el otro caso, que era la transferencia del negocio. Bien. Como contrato de cesión. Una cosa es de los herederos y otra cosa es contrato de cesión. Bien. Ahí me quedó claro. Mi casa. ¿Por qué no va a estar alcanzado si lo está metiendo en No, yo les dije a ustedes que el inciso E, o sea, nosotros dijimos que hablábamos de 5 pilares importantes de la gravabilidad. Venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, como las obras, importaciones definitivas de bienes, importación de servicios e importación de servicios digitales. El artículo 2 habla del concepto de venta, qué debemos entender por venta y qué es lo que no considera venta. El artículo 3 tiene varios incisos y tenemos de los incisos A al D, que los menciona, y después tenés el otro inciso, el E. La condición es de que si vamos a analizar estas prestaciones y servicios, no estén incluidas en los primeros 4 incisos, que no estén en el A al D, que no estén ahí. Y al E, a su vez, lo divide en 2. El apartado 1 al apartado 20 y el apartado 21 por aparte. Porque el apartado 21 generaliza y dice, y las restantes locaciones y prestaciones de servicios, y le pone la condición de que no sean ejecutadas en relación de dependencia y que sean a título oneroso. En cambio,
locaciones y prestaciones del inciso A al D no requiere onerosidad. Que podría ser a título gratuito, por lo tanto no genera débito fiscal, pero está grabado, aunque sea a título gratuito. Y en ese caso no merece restitución de crédito fiscal para esos casos. En cambio, lo que está en el apartado 21, al requerirse onerosidad, si yo realizo a título gratuito, no puedo computarlo en crédito fiscal que está afectada a una actividad no grabada. Entonces tengo que restituir el crédito. ¿Ah? ¿Quién me ayuda con las cartas? O bajo y hago yo. ¿Vos bajé? Vamos a esta clase. Lo que vamos a ver ahora, y vamos a terminar, si Dios quiere, en esta clase, lo que es el impuesto al valor agregado, nos queda ver el nacimiento del hecho imponible. Esto, a modo de ejemplo, es lo más característico que vamos a encontrar. Después hay otras situaciones, que también se las estoy mencionando en la plantilla, pero vamos a analizar lo más importante, porque si no, no vamos a tener tiempo de terminar en estas 2 horas. Eso ustedes, leyendo la ley, se van a dar cuenta cuándo nace el hecho imponible en cada situación. Nosotros dijimos, la venta, o sea, cuando analizamos objetos, cuando analizamos para ver si algo, si una actividad está alcanzada por el impuesto al valor agregado, teníamos que analizar el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4. ¿Cuál es el objeto? El artículo 1, 2 y 3. ¿Quién realiza? El sujeto, que está en el artículo 4. Y en función de que si esa actividad está alcanzada por el impuesto, tenemos que determinar cuándo nace el hecho imponible. Pero si bien el impuesto al valor agregado se determina confrontando 2 impuestos, débitos contra créditos, débitos provenientes de las operaciones de venta y créditos provenientes de las operaciones de compra, y se paga el impuesto a mes vencido, la ley me habla de que el nacimiento, o sea, cuando nace la obligación tributaria del sujeto que realice esa operación que está grabada. Y ahí vuelvo a clasificar esos objetos en esto: venta de cosas muebles, prestaciones de servicios, obras y trabajos realizados sobre inmuebles, importación definitiva, importación de servicio, importación de servicios. Este es el esquema. Después hay situaciones en cada uno de los casos que van a tener que analizarlas a ustedes solos. Nosotros vamos a repasar lo que yo considero más importante y más frecuente que se va a dar. En el tema de la venta de cosas muebles, dijimos que es la entrega de la cosa o la emisión de la factura o acto equivalente a lo que suceda antes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy vendiendo una cosa mueble, para que esté grabada la venta de esa cosa mueble, en principio debemos definir, pero esto, ¿hay una transmisión de dominio de la cosa mueble? Sí. ¿Es oneroso? Sí. Porque si no es oneroso, o sea, no tiene precio, no puedo determinar base imponible. Puedo tener un beneficio lucrativo o no, no importa. El tema es que sea oneroso. ¿Y quién realiza esa operación? Y que ese bien, para que esté alcanzado por el impuesto, debe utilizarse económicamente en el país. Entonces así definimos, si la venta de esa cosa mueble está alcanzada por el impuesto, sí. Bueno, quien realiza esa operación de venta es el sujeto, y ese es el que tenemos que analizar cuándo nace la obligación tributaria de ese sujeto. Y en el caso de la venta de cosas muebles, es la entrega de la cosa o emisión de la factura o acto equivalente a lo que suceda antes. Esto quiere decir que si yo vendo una cosa mueble y no la entrego a la cosa mueble, sino que emito la factura, más allá de que no haya entregado la cosa, se emitió la factura. Y eso sucede antes que la entrega de la cosa. Por lo tanto, el nacimiento del hecho imponible ya nació. ¿Para quién? Para el acreedor. Pero fíjense que cuando avancemos nosotros en el tema y veamos crédito fiscal, que es la contraparte de ese vendedor, que en el mismo momento que realiza la operación de venta, para él le genera un débito, para el que compra le debería estar generando un crédito. Pero resulta de que la ley, en la computabilidad del crédito fiscal, pone una restricción. Y una restricción es
de que haya habido nacimiento del hecho imponible para el vendedor. Es decir, que si no nació el hecho imponible para el vendedor, no me puedo computar crédito fiscal. ¿Vamos? Entonces, está condicionando la computabilidad del crédito fiscal. Entonces acá lo que sucede antes, yo no entrego la cosa del bien, pero emito la factura, por lo tanto el hecho imponible nació para el vendedor. ¿Sí? Pudo haber emitido la factura y no entregado la mercadería, pero ya, o al revés, entrego la mercadería y no facturo, el hecho imponible nació. Pero todos los casos del artículo 5, que es nacimiento del hecho imponible, van a estar condicionados a lo que dice el artículo 6. ¿Y qué dice el artículo 6? Que no va a haber nacimiento del hecho imponible en tanto y en cuanto la cosa mueble esté a disposición del comprador y exista. Entonces, son dos condiciones: que exista la cosa mueble y que esté puesta a disposición. El ejemplo más claro, más típico, era que a mí me pedían de que le fabrique algo, ¿sí? Y yo facturé y cobré antes de fabricarlo. ¿Lo va a pagar? Sí, bueno, hace frío entonces. Bueno. Enseguida vas a empezar a transpirar. Por la duda, déjamelo al control, yo después te lo devuelvo. No confío en las mujeres, son... Muy bien, muy bien. ¿O no? A ver, los muchachos, son violentas las chicas. Ay, que tengo frío, hace 40 grados. Bueno, ¿qué pasa si el cliente me dice, fabricame un bien, fabricame una mesa? Bueno, pero yo cobro por adelantado. Bueno, haceme la factura. Sí, como no, te hago la factura y me pago. ¿El bien existe? No existe. Por lo tanto, el nacimiento del hecho imponible se ve restringido, a pesar de que la factura fue emitida antes que la entrega de la cosa. Porque el bien no existe. O puede existir el bien, pero no lo pongo a disposición. Por ejemplo, de que tenga el proveedor que fabrica eso, está en Buenos Aires y lo tiene en los depósitos de Buenos Aires, y resulta que todavía no se terminó con la operatoria correspondiente para que yo pueda disponer de ese bien a pesar de que exista. Tiene que estar a disposición del comprador. Entonces, si yo no puedo comercializar o no puedo disponer de ese bien, aunque yo no lo tenga físicamente en mi poder, el hecho imponible no nació. Ni para el vendedor y mucho menos para el comprador, con la posibilidad de computar crédito fiscal. Eso está en el 6 de la ley. Con respecto a las prestaciones de servicio, en los casos generales, después hay situaciones particulares en el 5, es la terminación del servicio, la percepción total o parcial del precio de esa prestación de servicio, lo que suceda antes. ¿Sí? Con respecto a las obras y trabajos sobre inmuebles, dijimos y separamos en dos: los trabajos sobre inmueble ajeno y las obras sobre inmueble propio. Para que recuerden, cuando hablamos de obras realizadas sobre inmueble propio, para que esa obra esté alcanzada por el impuesto, el sujeto que realiza la obra, que la pueda hacer él mismo o a través de un tercero, tiene que ser clasificado como empresa constructora. Inmueble propio, obra sobre inmueble propio, empresa constructora. ¿Y qué quería decir empresa constructora? Que tenga ánimos de lucrar con la enajenación de esa obra, y ese lucro se debe manifestar al momento de la ejecución de la obra, es decir, antes que la venda. Mientras va realizando la obra, él cuando realiza la obra tiene que tener la intención de obtener un lucro con la enajenación de esa obra. En ese caso, vamos a decir que la venta de esa obra, porque no es la venta del inmueble, porque eso no está alcanzado por impuesto, pero la venta de esa obra estará alcanzada en la medida de que el sujeto que realiza la obra sea empresa constructora. Y el otro caso, que eran los trabajos sobre inmueble ajeno, era el caso del electricista, el plomero, el instalador de aire acondicionado, etc.
está realizando un trabajo sobre un inmueble que no es de su propiedad. Entonces acá no se requiere esa característica de empresa constructora, porque él va a hacer la instalación del aire acondicionado y va a querer cobrar su trabajo. Entonces, hay que saber diferenciar uno de otro para saber cuándo nace el hecho imponible en uno y otro caso. En el tema del trabajo sobre inmueble ajeno, es la emisión de la factura o certificado de obra o percepción total o parcial, lo que sucede antes. ¿Y por qué hablamos de certificado de obra? Porque de repente puede ser un arquitecto o una empresa constructora, como que comúnmente conocemos, que yo contrato para que me haga mi casa en un terreno de mi propiedad. Yo el ánimo que tengo es de usarla, no es de venderla, por lo tanto no soy empresa constructora. Eso no está alcanzado por el impuesto, pero el trabajo que el otro hace sí está alcanzado, porque está realizando un trabajo sobre un inmueble ajeno. Ahora, él va a querer cobrar, pero no va a cobrar cuando termine la obra, él va a querer ir cobrando porque hay inversiones que se tienen que ir cancelando. Y para poder cobrar esas inversiones, en general, esta gente emite certificados de avance de obra. ¿Sí? Certificado de obra, es lo mismo, certificado de obra. ¿Por qué? Porque me dice, el grado de avance que tengo en la ejecución de este trabajo es del 20%, por lo tanto merezco cobrar el 20% de lo pactado originalmente por el total de la obra. O que haya emitido la factura, o que haya percibido total o parcialmente lo que suceda antes. Pero cuando hablamos de obra sobre inmueble propio, en donde sí necesita ser empresa constructora el sujeto, ¿cuándo va a nacer el hecho imponible? En el momento que venda esa obra. ¿Y cuándo se va a determinar esa venta? Cuando haya una traslación del dominio, ya sea por una escritura o por un boleto de compraventa que acredite posesión de esa obra. En ese momento va a nacer el hecho imponible. Pero ¿qué pasó hasta mientras? Hubieron inversiones que se han hecho y que él se fue computando crédito fiscal. Pero el débito fiscal de toda esa inversión va a nacer en el momento que se haga la transferencia de dominio a título oneroso o escritura pública. No antes. ¿Se entiende? Sí. En el caso de la importación definitiva de bienes, ¿cuándo van a nacer? O sea, la importación de bienes es cuando hay un comprador del país que adquiere un bien a un sujeto del exterior. Entonces ese bien está ingresando al país. Pero dijimos que para que sea gravada por el impuesto, esa importación debe ser definitiva. ¿Y cuándo era definitiva? Cuando ese producto que ingresa va a ser consumido en el mercado interno. No va a salir nuevamente al exterior, va a ser consumida, ya sea en el mismo estado en que entró o se transforma como materia prima en otro producto, pero consumido en el mercado interno. Entonces decimos que es una importación definitiva. ¿Y cuándo va a ser definitiva? Y va a ser definitiva cuando aduana determine eso, porque va a ingresar a puede ingresar a un depósito en donde todavía no ingresa al Estado, digamos, al mercado interno para su comercialización. Cuando eso aduana defina a través de diferentes documentaciones y que es la que en definitiva terminará determinando cuántos son los aranceles impositivos, entre ellos IVA, recién ahí nace el hecho imponible. Pero fíjense, porque estamos hablando de quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. El importador. El importador, no es el vendedor del exterior. No hay forma de poder cobrarla, ni tampoco es aduana, que es la que determina. Sin embargo, para el importador del país, ¿qué va a ser para él esa plata que paga? ¿Va a ser débito o va a ser crédito? Va a ser crédito. ¿Se entiende? Y entonces, eso es cuando la importación resulta definitiva y eso me va a decir aduana. Y es cuando se realizan los pagos de los aranceles que aduana determina, entre ellos el IVA. En la importación de servicios, esto, chicos, tienen que tenerlo muy en claro, porque hablamos de importación. Podemos hablar de importación de bienes o podemos hablar de importación de servicios. Pero para que hablemos de importación de cualquier cosa que sea, necesitamos de que el objeto de lo que estoy tratando de ver
esté en el exterior. Si es un objeto, si es una cosa mueble, esa cosa mueble tiene que estar en el exterior e introducida al país para que hablemos de importación de bienes. Pero cuando hablamos de importación de servicio, la prestación de ese servicio tiene que ser realizada en el exterior. Porque si es realizada en el país, no estamos hablando de importación. Estamos hablando de una simple y llana prestación de servicio. No es importación. Entonces necesito de que el prestador del servicio esté en el exterior y el importador de ese servicio, el prestatario de ese servicio, esté en la Argentina, sea residente argentino, para que hablemos de importación de servicio. ¿Sí? ¿Y cuándo van a hacer ese terminación del servicio, percepción o total del precio? ¿Por parte de quién? Del que está afuera, del sujeto del exterior. Pero ese sujeto no va a pagar el impuesto. Es más, hasta inclusive, si bien la ley dice esto está grabado y acá me tienen que pagar el impuesto de esta operación, el sujeto del exterior no va a pagar, no lo va a pagar, a menos que acuerde con el importador del servicio de que le descuente del precio pactado el impuesto correspondiente. Pero eso en general no sucede porque el exportador del país, del exterior, digamos, no le interesa el fisco de acá. Dice, no, yo no te pago nada, pagalo vos. Y el sujeto se va a tener que hacer cargo de eso. Y va a tener que pagarlo al impuesto. Lo tendrá que pagar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, que es cuando nace ese hecho imponible, que era cuando termina el servicio o la percepción total o parcial del precio. Ahora, él está pagando este mes de octubre eso, ese impuesto al fisco. ¿Estamos? Pero el fisco le da la posibilidad de que pueda computarlo como un crédito fiscal, pero al periodo fiscal siguiente, al mes siguiente. No en el mes en que paga el impuesto. Pero le da la posibilidad que lo pueda descontar del débito fiscal de las operaciones que realiza en el mercado interno. ¿Se entiende esto? Y la importación de servicios digitales. Para la importación de servicios era importante, para que esté alcanzada como tal, de que el prestatario del servicio sea responsable incluso. Pero por esto que les estoy diciendo. Que sea sujeto pasivo de otros hechos imponibles en el mercado interno. Porque si no, ¿cómo haría? No podría computarse ningún crédito fiscal después de pagar el débito que le ocasiona la importación de ese servicio. ¿Me entiende? O sea, tiene que ser responsable inscrito. Porque si no es responsable inscrito, entonces no está alcanzado por el mismo. A diferencia de lo que pasa cuando hablamos de importación de servicios digitales. Acá es exactamente lo mismo, pero el prestatario del servicio del país no necesita que tenga esta condición impositiva de responsable inscrito. Puede ser un consumidor final. Y será él el responsable principal de pagar el impuesto, a menos que haya alguna intermediación, como puede ser una tarjeta de crédito, una entidad bancaria, de la forma en que se haya pactado el pago de ese servicio. Y también es con la terminación del servicio, percepción total del precio, lo que sea anterior. Y si hay intermediarios como tarjeta de crédito, estos actuarán como un agente de retención. ¿Pero a quién le van a retener? Al importador del país, no al exportador del exterior. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Esto es la generalidad. Si ustedes manejan esto, van a entender cualquier situación que suceda en forma concreta, en forma particular. Avancemos de ahora en más, vamos a ver distintos casos. Esto es lo que les digo que no tiene sentido que lo leamos, porque eso lo pueden leer ustedes. Pero la primera placa sí era importante. Aquí estamos hablando. Toda venta de cosas muebles, inclusive los bienes registrados, excepto las señaladas en los puntos siguientes, nace con la entrega del bien, remisión de la factura o acto equivalente a lo que suceda antes. Estamos repitiendo. ¿Sí? En el tema de energía eléctrica, agua, gas, pero acá estamos hablando de que no se traten de consumidores finales. O sea, la energía eléctrica, el agua, el gas, que la empresa correspondiente le cobra a un responsable inscripto, el nacimiento del hecho imponible será el vencimiento del pago fijado por el periodo que está pagando o la percepción total o parcial del precio. Pero si es a nosotros a quien nos cobra esa empresa, Egesa, Gasnor,
etcétera, y que sean reguladas como medidores a través de esto, pero quien consume eso es un consumidor final en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio, y eso es lógico que sea así, porque no todos los consumidores finales pagan el vencimiento. Algunos hasta le cortan el servicio por falta de pago. Entonces, si no paga, ¿cómo hace el que provee de ese servicio? Que estamos hablando solamente de agua, no estamos hablando de electricidad ni de gas, es agua. Es lo más importante entre la luz, gas y agua, lo más importante es agua. Uno siempre reniega, pero me pueden cortar la luz y me la banco, pero me cortan el agua, estamos en el horno. Es lo peor que te puede pasar, que te corten el agua. Por eso es la diferenciación. Entonces se tienen que ir adecuando a la lectura de este cuadro. Este cuadro es un resumen de lo que dice la ley. Así que ustedes tengan la ley en mano y el cuadrito en mano y van a ir avanzando. Sigamos, no sé si hay otra. Productos primarios, avancemos. Venta de muebles, venta de bienes de propia producción incorporados a través de locación o prestación de servicios del centro. ¿Se acuerdan que vimos esto como un concepto de venta? Sí. En caso de la empresa funeraria, que era una cooperativa, que estaba exenta, incorporábamos el ataúd. ¿Cuándo van a hacer el hecho imponible? En el momento en que ese bien se incorpora a la prestación de servicio exento. Si es que está grabado, porque puede no estarlo. ¿Cuándo iba a estar grabado? Cuando lo produzca. Pero si lo adquiere de un tercero, ya no. Sigamos una plaquita más. Sigamos uno más. Uno más. Sigamos. Locaciones de inmuebles. Fíjense, con la locación de inmueble hay un tema ahí. La locación de inmueble está grabado, lo que no está grabado es la venta de inmueble. Vamos a definir eso, o diferenciar eso. Pero la locación de inmuebles tiene algunas exenciones, no excepciones, exenciones. ¿Y cuáles son? El artículo 7 de la ley establece cuáles son las exenciones. Y dice que están exentas aquellas locaciones que estén destinadas a casa habitación del locatario y su familia. Entonces, si yo tengo una propiedad, un inmueble, que lo alquilo a alguien que va a ir a vivir, él o su grupo familiar, esa locación está exenta, no paga impuestos. Pero si alquilo un inmueble a un responsable inscripto para que viva, el caso típico es, le alquilo a una empresa cuyo inmueble se lo da al gerente de ventas para que viva, él y su grupo familiar. ¿Quién es el inquilino? El responsable inscripto. La empresa. Y la empresa es responsable inscripto. En ese caso, el alquiler del inmueble ese está grabado. Y cuando hay intermediarios inmobiliarios, tampoco pagan. No, ellos pagarán por la comisión que perciben, pero el propietario del inmueble va a pagar IVA por eso. ¿Sí? En general, dice el cuadro, el momento del nacimiento es vencimiento del plazo fijado para el pago de la locación o percepción total o parcial del precio, lo que suceda. Pago, nace el hecho imponible. Pago todo, nace el hecho imponible. Pago parcial, nace el hecho imponible. Lo que suceda antes. Y cuando hablamos de incumplimiento, dice que se hayan iniciado acciones judiciales penales, o sea, acá estamos hablando de los que no pagan nunca el alquiler. A partir de los periodos sin pago posteriores a la edificación, la percepción de deuda parcial del precio. Lo que pasa es que cuando hablamos de alquileres sin pago, ¿qué es lo que habíamos visto en ganancia? En primera categoría, para que un alquiler pueda ser declarado incobrable. Que tenga sentencia de los dos juicios. Por cobro de peso ingresa al ojo. Acá es lo mismo.
Entonces, si yo declaro como incobrable, es decir, un alquiler que no lo cobro, y IVA es devengado, no es percibido. Entonces, no puedo yo declarar algo que no cobré. Bueno, pero si querés que no querés pagar el impuesto sobre eso, tiene que ser declarado incobrable. ¿Y cuándo vas a pagar? Entonces, cuando te paguen el incobrable, recién nace el derecho imponible. Por eso dice, a partir de los periodos impagos posteriores a dicha acción, será en la percepción total o parcial del incobrable. Que puede ser que a lo mejor el inmueble ya esté desocupado y yo empiezo a cobrar los alquileres que no cobré antes. Entonces, cuando los cobre, nacerá el derecho imponible. Pero esto es lo mismo que vimos hace rato. Sigamos una más. Esto también ya lo vimos. Pasemos más. Hacemos leasing. Esto también. ¿Qué es el leasing? ¿Es un concepto de alquiler o no? ¿De qué? ¿Qué alquilamos ahí? Cosas muebles, no es inmueble. Pero ¿qué particularidad tiene el leasing? Que tiene una opción a compra. Entonces podemos definirlo como unos cánones o pagos mensuales y una opción de compra. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces se utiliza el leasing como una forma de encubrir una venta. Y por eso ahora la ley le pone ciertas restricciones al nacimiento del derecho imponible y a la determinación de la base imponible de los leasing. Y separa lo que son aquellos leasing regulados por la ley de leasing, que es la 25.248, de aquellas que pueden ser alguna venta encubierta. Entonces, cuando es un leasing normal, legal, como tal, el nacimiento del derecho imponible hace por los cánones, es decir, por los pagos mensuales que haga el locatario, al vencimiento del plazo para el pago. Y cuando haga la opción, en ese momento será por la opción. O sea, por cada pago mensual y la opción. En ese momento nace el derecho imponible. Pero cuando hablamos de esta otra leasing que es para encubrir una venta, lo que hace es analizar dos condiciones. Dice, los que no están regulados por la 25.248, utilización de esta figura para simular una venta, si el contrato tiene una duración mayor a 1/3 de la vida útil del bien. Entonces acá dice, esto puede ser un leasing que me está encubriendo una venta. Pero ¿cómo lo voy a determinar? ¿Cómo voy a saber cuándo un leasing está encubriendo una venta? Y bueno, es difícil. Bueno, pero yo tengo que generar presupuestos. La ley hace eso, genera un presupuesto. Y separa el contrato de alquiler en función de la duración del contrato, en función de la vida útil del bien que está alquilando, con opción a compra. Entonces me dice, si el contrato tiene una duración mayor a 1/3 de la vida útil del bien que se está alquilando, el nacimiento del derecho imponible va a ser por los cánones al momento del vencimiento del plazo y por la opción en el momento de ejecutarse la opción. Igual que el otro. Porque entiende que si el plazo de duración es mayor a 1/3 de la vida útil del bien, no es venta encubierta. Eso es lo que presupone la ley de IVA. Ahora, ¿pero qué pasa si la duración del contrato es menor a 1/3 del bien, de la vida útil del bien? Esto es venta encubierta. Dice eso la ley. Y entonces iba a ser el momento de la entrega del bien. Pero todo. Los cánones más la opción. Porque entiende que eso es una venta, no es un alquiler con opción de compra. ¿Se entiende esto? Sí. Hacemos una más. Lo de importación, las señas. ¿Saben lo que es seña? Sí, saben. Yo pago algo para congelar el precio, precisamente. Entonces, pero puede ser una seña que no congele el precio.
se haga una seña. Ahora, cuando la seña congela un precio, el débito fiscal es el momento en que tal seña se hace en efectivo. Pero cuando no congela precio, no hay hecho imponible ahí. El hecho imponible es con la entrega de la cosa, o emisión de la factura, o acto equivalente a lo que suceda antes. O sea, para que haya nacimiento del hecho imponible en una seña, la seña debe congelar precio. Si no, no hay hecho imponible. Hacemos uno más. Bueno, y acá lo que les decía. Todo lo que dice el artículo 5 va a estar condicionado a la existencia del bien y la disposición por parte del comprador de esos bienes. Bien. Hasta acá. ¿Vamos? ¿Cómo se determina que se congela precio? Eso te da. Porque puede ser que no sea para congelar precios, pero el precio no varía. Bueno, acá es para congelar precio. Pero sí. Congelar precio es decir, ¿cuánto vale este producto? Vale 100 pesos. Bueno, te doy 10, pero ese precio no me lo moves para adelante. Pero si no hay, digamos, tamaño. Es un pacto entre el comprador y el vendedor. Puede haber mucha... Puede haber Igual mucha puede demanda variar. de ese producto. ¿Sí? Bueno, yo te reservo ese bien si vos me pagás una seña del 10%. Listo. Entonces me reserva ese precio. ¿Está? Ahora, pero puede ser de que yo mirá, te pago esto a los efectos de congelar, pero después me arrepiento. Entonces ya deja de congelar precio. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, no sé, el vendedor, digamos, o me devuelve la seña, que es lo habitual, que se devuelve la seña, o dice, no, esto es una multa, es una sanción. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Ya no es una seña que congela precio. Es otra cosa. Y tendrá que pagar el IVA como consecuencia de eso. Hacemos una más. Exención. Bueno, esto ya lo adelanté en una de las clases pasadas. Los tipos de exenciones que tenemos en IVA. ¿Sí? Como en cualquier otro impuesto, es lo mismo. Tenemos exenciones objetivas que tienen que ver con el objeto. En el artículo 7 tenemos exenciones objetivas como, por ejemplo, la venta de leche o puede ser la venta de libros. ¿Sí? La venta de libros es una exención de tipo objetiva. ¿Por qué? Porque los libros es una cosa mueble. Si se vende una cosa mueble y el que vende hace habitualidad en la venta de esa cosa mueble, está alcanzado por el impuesto y por lo tanto el hecho imponible nacerá en el momento de la entrega de la cosa o emisión de la factura o acto equivalente a lo que suceda antes. Pero el artículo 7 me dice, sí, está bien, es una venta grabada, pero te la estoy eximiendo. Porque la venta de libros está exenta. El por qué exime, muy varias son políticas de gobierno, digamos, del legislador. Es decir, no voy a grabar los libros porque yo quiero favorecer la cultura. Entonces no voy a grabar impositivamente la venta de libros. Con ese criterio podría hacer cualquier otra cosa. Quiero favorecer la producción de olivos en La Rioja. Entonces, la venta de olivos cultivados en La Rioja no paga IVA. Entonces estamos hablando de exenciones de tipo objetivas. Pero también tenemos exenciones de tipo subjetivas, que tienen que ver con el sujeto, de quién realiza esa venta que está grabada, o esa prestación de servicio, locación, lo que fuere que está grabada. En ese caso, el ejemplo típico es el Estado, en cualquiera de sus estamentos, nacional, provincial, municipal. La venta de una cosa mueble realizada por el Estado nacional está exenta. Esa es una exención subjetiva. Que la venta la realice la Iglesia Católica o algún otro ente que goce de una exención. Ustedes recuerden siempre, las exenciones surgen de la ley, de ningún otro lado más. Yo no puedo ir a buscar exenciones de IVA en otro lado que no sea la ley de IVA. Salvo situaciones muy particulares en donde por jerarquía de normas, alguna otra ley, igual jerarquía que la ley de IVA o de ganancias, establezca de que esa operación está exenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos ganancia? El tema de las asignaciones familiares.
No estaba exenta por la ley del impuesto a las ganancias, estaba exenta por otra ley, pero de la misma jerarquía que la ley de ganancias, por lo tanto está exenta. Por más que hagan y rehagan la ley, dicten o redicten o cambien el texto de la ley, la otra es de igual jerarquía, por lo tanto se debe cumplir. Entonces, todas las exenciones van a surgir de la ley, por el principio de la legalidad. No puede haber una exención que no esté en alguna ley. En este caso que estamos hablando del artículo 7 de la ley de IVA. Y no puede interpretarse de otra manera más de lo que dice ahí. O sea, tenemos que hacer una interpretación restrictiva de la ley ahí. Es lo que dice la ley, no lo que se me ocurra. Ahora, pero eso tiene un sentido, la exención. Un sentido que le ha dado el legislador al momento de dictar la norma. Entonces, ¿cuál es el sentido? Como les decía, queremos que la venta del libro esté exenta, pero ¿por qué querés que esté exenta? Y porque quiero favorecer la cultura. Bueno, ese sentido que le ha dado el legislador hay que respetarlo. O sea que no solamente tengo que ir y ver que en la ley diga que esto está exento, sino además, ante la duda, tengo que ver cuál es la interpretación que le dio el legislador de eximir a eso. ¿Y cuándo es mixta? Cuando hay de las dos cosas, el objeto y el sujeto a la vez. El ejemplo que damos siempre es la venta de leche entera sin aditivos a consumidor final. ¿Esto qué quiere decir? De que si un responsable inscripto vende este tipo de leche a un consumidor final no va a generar débito fiscal, pero si le vende a un responsable inscripto, a un monotributista, sí va a estar alcanzado y va a tener que tributar el impuesto correspondiente. Entonces esa la llamamos mixta. Profe, pero es en el caso que solamente se dedica a vender leche, ¿no? Porque si fuera un supermercado que vende leche ahí, ¿no? ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué no? Pregúntele. ¿O no vende? ¿El supermercado qué es? Un responsable inscripto. Sí. Si vende leche entera sin aditivo a un consumidor final, ¿por qué no va a estar exento? Si así dice la ley. A eso me refiero con que las interpretaciones de las exenciones tienen que ser restrictivas en cuanto a qué dice la ley. No podemos ir a buscar en otro lado, es eso. En todo caso, lo que podría hacer es buscar doctrina o jurisprudencia, más que doctrina, qué dicen los jueces respecto de fallos que tengan que ver con esto. ¿Sí? Pasemos una más. Entonces acá digo algo. Acá es lo que siempre digo. No es lo mismo un objeto que esté exceptuado por el impuesto a que esté exento. Porque lo exceptuado quiere decir de que no figura en todo el articulado que analice el objeto del impuesto. El objeto del impuesto en valor agregado lo tenemos en el artículo 1, artículo 2, artículo 3, que sean realizadas por los sujetos del artículo 4. Ahora, si no está ahí, no está alcanzada. Por ejemplo, la venta de inmueble. No aparece ahí la venta de inmueble como algo que esté alcanzado. Por lo tanto, la venta de inmueble es exceptuada. Está fuera del ámbito del impuesto. ¿Sí? Tenemos los grabados, que sí está dentro del ámbito del impuesto, y tenemos las exenciones, que para que esté exento primero tiene que estar grabado. ¿Estamos? La venta de libros es venta de bienes alcanzados por el impuesto, está dentro del objeto del impuesto, pero por un artículo diferente lo exime. Eso es exención. Hacemos una más. Bueno, acá hay un poco lo que decía, la generalidad de las exenciones, que es aplicable a todos los impuestos, no solamente a IVA. ¿Qué implica la exención? Es una excepción de la obligación fiscal, o sea, no voy a pagar el impuesto, no va a haber hecho imponible, no va a haber débito fiscal que reclamar. ¿Por qué? Porque la ley me dice que la venta de eso está exenta. O el sujeto que realice esa venta está exento. O que porque se realice este objeto que realice con este sujeto está exento. ¿Para qué hace eso? Para tener su regresividad. ¿Se acuerdan cuando vimos las características de este impuesto? Era su regresividad. ¿Por qué? Porque afectaba el consumo. Y todos los impuestos que me afectan el consumo es regresivo, es distorsivo, como ingresos brutos, por ejemplo, IVA. Entonces, para atenuar esa regresividad, el fisco o la ley
genera exención para aplacar un poco esa regresividad. Deben interpretarse estrictamente y de acuerdo a la intención del legislador. No podemos ir a buscar a otro lado más que en la ley para establecer una exención. Y una vez que defino cuál es, y si tengo dudas, tengo que irme a ver cuál es la interpretación del legislador al otorgar esa exención. Y no tengo que tener dudas sobre eso. Es decir, acá requiere también un proceso de investigación. Porque si tengo dudas, leo la ley, me dice que esto está exento, pero yo tengo dudas de que lo esté, y me tengo que ir a ver qué pasó en aquella sesión donde se dictó la ley de IVA. Y tendré que recurrir, antes eran las versiones taquigráficas. ¿Ustedes saben lo que es la taquigrafía? No estudiaron en la secundaria taquigrafía ustedes, ¿no? ¿La escritura máquina de escribir? No, eso es mecanografía. La taquigrafía es una forma de escribir con símbolos. Antes no, ustedes por ahí a lo mejor ven en la televisión una persona que está en la legislatura seguramente, pero en los juicios generalmente está una que está que escribir, es todo lo que dice lo escribe ella ahí. Eso no es taquigrafía, eso es mecanografía en todo caso. La taquigrafía era alguien que agarraba un lápiz y un cuaderno con renglones, no cuadriculados sino renglones, y hacía trazos, y cada trazo decía una palabra, dependiendo en qué posición estaba. Bueno, eso nos enseñaron a nosotros en la secundaria, por allá. Había una que era estenografía. Estenografía. ¿Qué es lo mismo? Taquigrafía o estenografía. Sí. ¿De dónde? ¿Vos tuviste? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 6 años. Hace 6 años, mirá vos, ¿en qué escuela? Provincial 3. Ay, mirá, pero ya no tienen eso, ni mecanografía tampoco. Ese hasta el tercer año. Bueno, entonces vos sabés lo que digo. Había una señorita en la Cámara de Diputados, senadores, y estaba y se escribe rápido, ustedes no van a creer, pero es impresionante. Si uno lo ve y no sabe de esto, no entiende nada, porque son rayas. Son rayas, eso es todo. Pero la persona que sabe va leyendo textualmente lo que han dicho, porque en cada una de esas rayas es una palabra. Es impresionante el tema de la estenografía o la taquigrafía. Entonces me tendré que ir a la versión taquigráfica de la sesión para saber qué dijo, qué quiso decir el legislador. Por los debates que hay, ustedes lo ven en la tele ahora, los debates que hay en comisión, los debates que hay en el mismo recinto, que se dicen de todo y por qué. Bueno, todo eso hay que investigarlo, hay que ver qué es lo que quiso decir la Cámara de Diputados cuando quisieron eximir tal cosa. Eso requiere, si yo me entro a la página del Congreso, tengo todos esos datos, toda esa información para consultar. Y después me dice, la interpretación de las leyes tributarias se atenderán a su fin y a su significación económica. No se olviden de eso. ¿Cuál es el fin que se persigue con la ley al eximir tal cosa? Es importantísimo. ¿Qué tiene que ver con lo mismo de la intención del legislador? Porque está persiguiendo un fin al eximir algo. ¿Y cuál es la significación económica? En este caso, atenuar la regresividad. Favorecer un lugar, una región, favorecer un producto determinado, favorecer a una determinada persona, un determinado sujeto. ¿Sí? Así. Bueno, acá un poco lo que yo ya les decía, que les expliqué en clases pasadas. Cuando hablamos de la venta de cosas nuevas y de prestación de servicios, pero con los 4 primeros incisos del artículo 3, ahí no voy a encontrar exclusiones de objetos. O sea, algo que no esté alcanzado, porque no tengo que buscarlo ahí. Porque ahí solamente voy a encontrar exenciones de todo lo que dice el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, pero los incisos A, B, C y D, no tengo que buscar exclusión de objeto ahí. Lo que voy a encontrar van a ser exenciones. ¿Y dónde están las exenciones? En el artículo 7. ¿En qué inciso? A a G. Ahí están las exenciones de estos. Pero cuando hablamos del punto E del artículo
tercero, el inciso E del artículo tercero, pero los puntos 1 a 20 de ese inciso, esta es la separación que hacíamos, ahí sí voy a tener exclusión de objeto. Porque ahí me dice, esto no está dentro del objeto. Entonces es exclusión de objeto, no es exención. Eso lo encontramos en el artículo tercero. ¿Qué ejemplo? En ese punto, si ustedes revisan en la ley, dice, está grabada los servicios de refrigerios y bares. Creo que mencioné esto. Entonces está grabada la venta de comidas, el expendio de comidas en restaurantes, salones. Está perfecto. Pero me dice, si eso es realizado dentro de establecimientos sanitarios reconocidos como exentos en el Estado, o de establecimientos educacionales, como la facultad, por ejemplo, o dentro del ámbito laboral, que muchas empresas tienen una cafetería, tienen un restaurante de repente adentro de la empresa, y que ese servicio sea prestado exclusivamente a los docentes o no docentes o alumnos del establecimiento educacional, o a los pacientes médicos o parientes de los pacientes en las instituciones sanitarias, o en los trabajadores o empleados de las empresas, en esos casos está exceptuado del impuesto. No es que esté exento, está exceptuado, no está alcanzado. Y les comenté de un caso, ¿no? El caso Bandeiras. No sé si lo leyeron, pero ahí estaba bien clarito ese. Entonces ahí voy a encontrar exclusiones de objeto, no voy a encontrar exenciones, voy a encontrar excepciones de objeto. Y en el punto E, aquel que decía las restantes locaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, ahí sí voy a encontrar exenciones, no voy a encontrar exclusiones de objeto. Y van a estar en el artículo 7.8. Esto un poco para orientarlos a cómo tienen que leer la ley. ¿Sí? Hacemos una más. Bueno. Esto ya lo dije, digamos, la exención de los equilibrios y superiores. Hacemos una más. Bueno, pongamos la otra. ¿Sabéis cómo poner? Esta se lo escape y abrir la otra, que es la 4. ¿Preguntas? Justo queda una horita. Pero como esta clase termina a las 10 y después ya no viene nadie acá, así que nos podemos quedar un rato más después de las 10, ¿no? No, profe. Bueno, base imponible. Hasta ahora hemos visto el objeto, hemos visto el sujeto, hemos visto cuándo nace el hecho imponible. Ahora tenemos que cuantificar para determinar cuánto es lo que tiene que pagar el sujeto obligado. Y para eso hablamos de la base imponible. Pero para ello tengo que saber de que el periodo fiscal de IVA es el mes, no es el año como en ganancia, es el mes. ¿Y cuál va a ser la base imponible? Como dice acá, es el precio neto de la venta. ¿Qué quiere decir con precio neto? Que tiene que estar neto de impuestos. ¿De qué? De la venta, de locación o prestación. Y va a resultar de la factura o documento equivalente que se emite. No todos los sujetos están obligados a emitir facturas, sino que pueden reemplazar la factura por recibo, como los profesionales, por ejemplo. Esto lo vieron en el impuesto 1, el régimen de facturación y registración. Los profesionales pueden emitir factura y recibo o solo recibo. ¿Sí? ¿Y qué forma parte de ese precio neto de la operación que va a formar parte de la base imponible de IVA? En primer lugar, si hay servicios que se prestan conjuntamente con el bien que se está vendiendo, eso también forma parte de la base imponible. Por ejemplo, fletes. Si yo te vendo y te lo llevo a tu casa, pero esto tiene un precio, que te lo lleve a tu casa. Bueno, todo es base imponible. No es que cobre una cosa por un lado y la otra cosa por el otro. Va todo contigo. Salvo que el flete lo realice otro sujeto. Generalmente cuando uno compra
fuera de la provincia por Mercado Libre. Entonces uno compra el producto y te dice, bueno, y el flete lo va a prestar Andreani, el Correo Argentino, lo que fuera. Ahí Mercado Libre no va a incluir el precio del flete en la base imponible para determinar el impuesto de él. Andreani o el Correo Argentino determinarán por el valor del flete que se incorpora, pero yo termino pagando todo. Pero a veces no es así. A veces el mismo vendedor del producto te hace el flete y te cobra. Megatón, Frávega, hacen eso. Entonces va todo formando parte del precio. Transporte, embalaje, seguro, etc. Los intereses, comisiones y recupero de gastos y similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término. Acá ustedes tienen que tener en cuenta, y esto es técnica impositiva, tienen que tener en cuenta que todo el precio neto grabado va a surgir en el mismo momento en que se realiza la venta. Pero a veces puede suceder que existan ciertos descuentos o ciertas bonificaciones. Las bonificaciones son generalmente por cantidad y los descuentos pueden ser por pronto pago. Entonces el tema es saber diferenciar eso. ¿Por qué? Porque si no sucede en el momento en que se realiza la operación, sino que en un momento posterior, supongamos un descuento por pronto pago, ese descuento no viene con la facturación, no es en el momento de emitir la factura, sino en el momento en que paga anticipadamente, y ahí le reconozco un descuento. Y para emitir ese descuento tengo que emitir un comprobante válido. ¿Y cuál será ese comprobante? Una nota de crédito. Es decir, entonces tengo una nota de crédito por ventas. Si yo veo la factura y la nota de crédito, tienen sentidos cambiados. La factura suma, la nota de crédito resta. Y tanto una como otra tienen componente impositivo. Pero la nota de crédito, esa que resta débito fiscal, técnicamente, y la ley lo dice así, no debe ser considerado como débito fiscal. No debe restar el débito fiscal. Debe sumar el crédito fiscal. Y a eso lo llamamos restitución del débito fiscal que suma al crédito. ¿Se entiende el juego de palabras? ¿Podría explicarlo? Presten atención. Yo vendo algo, emito una factura, 100 pesos, 21 de IVA, total facturado 121. Eso es débito. La base imponible, ¿cuál será? Los 100. El débito fiscal, los 21. Yo te vendo a vos y te digo, bueno, mira, si vos me pagás antes de los 30 días, te voy a hacer un descuento del 10. Y vos querés aprovechar ese descuento y me pagás antes de los 30 días, y yo te tengo que hacer el descuento de 10 pesos. ¿Qué te voy a emitir? Una nota de crédito por ese descuento que te estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, la nota de crédito esa, supongamos por 10 pesos, ¿cuánto es el componente impositivo? 2,10. Eso, 2,10. ¿Cómo es respecto de los 21? Que es la facturación. ¿Van a sumar o van a restar? Restar. Van a restar. ¿Estamos de acuerdo? Pero la ley me dice, no lo restes. Súmalo al crédito. ¿Me seguí? Si yo lo sumo al crédito, lo voy a llamar restitución del débito. O sea, es como que registrar los dos, digamos, no haces una compensación. No, no hago la compensación. No quiere que reste nada. Claro. De hecho, los aplicativos de AFIP no restan nada, me manda todo en positivo. O sea, por el descuento se genera ese crédito. Claro. Nada más. Pero me dice, no lo restes al débito fiscal. Claro. Sumalo al crédito. Es lo mismo, algebraicamente igual. Sí. No voy a tener diferencia. Nada más que no quiere que lo reste del débito, quiere que lo sume al crédito. Y lo mismo del otro lado. Cuando yo compro, me emiten una factura y pago antes y me hacen una nota de crédito. Entonces tengo por un lado una nota de crédito por ventas y por otro lado voy a tener nota de crédito por compras. La nota de crédito por compras, ¿suma o resta el crédito fiscal? Resta. Entonces la ley me dice, no se lo restes, súmalo al
Débito. Y a eso lo vamos a llamar Restitución del restitución del crédito. Y al revés. Restitución del débito, restitución del crédito. La restitución del débito va al crédito y la restitución del crédito va al débito, sumando todo. Algebraicamente es igual. ¿Que por qué así? No tengo la más remota idea. Siempre me embroma cuando tengo que explicar esto, pero sí, ¿por qué? Así dice la ley. Pasemos una mano. Débito fiscal, bueno, esto es lo que me anticipé. Al precio neto de la venta, locaciones o prestaciones se le aplicará la alícuota vigente imputable al pedido fiscal que se liquida. Yo estoy vendiendo algo hoy, octubre 16. Hoy vendo. ¿Cuál es la tasa vigente a hoy? El 21%. Para ese producto puede ser otra tasa. Eso lo van a ver en el artículo 28 de la ley. Pero la tasa general es el 21%. Entonces tengo que facturarlo, tengo que determinar el débito fiscal en función de la tasa vigente. ¿Sí? Al importe resultante se le adicionará el crédito fiscal por descuentos y devoluciones logradas, restitución del crédito, es lo que estoy diciendo. Entonces cruza todo. No quiere que reste nada, quiere sumar todo. Entonces en lugar de restar el débito, sumo al crédito. En lugar de restar el crédito, sumo al débito. Y me dice, el precio neto de la venta por la alícuota aplicable al periodo más los créditos fiscales de notas de crédito recibidas por compras, restitución del crédito, tengo el débito fiscal computable. ¿Se entiende? Y me está faltando el crédito. Vayamos una más. El crédito fiscal. Es al revés. Las notas de crédito por ventas irán sumando al crédito fiscal. Porque las notas de crédito esas no tienen que ir restando el crédito, tienen que ir sumando el débito. O sea, cruzamos todo eso. Y en realidad eso es un cálculo complejo a la hora de determinar, y ya vamos a ver por qué. Porque yo les digo, los créditos fiscales computables son los que están vinculados a la actividad grabada. Esa nota de crédito que yo hice por darte un descuento a vos, ¿está afectada a la actividad grabada? Sí. Si yo no lo computo como una operación grabada de venta que me va a restar esa nota de crédito, si no la considero, a los efectos de determinar el porcentaje de apropiación del crédito fiscal, en el caso de que esa operación vaya a afectar créditos fiscales que están afectados indistintamente a operaciones grabadas y exentas que tengo que prorratear, si no considero esa nota de crédito, voy a determinar mal el porcentaje de apropiación. Entonces, primero no la saco. Para determinar bien cuánto es el precio neto de la venta, considerando las notas de crédito por venta, que van a ir a estar restando. Pero era al solo efecto de determinar el porcentaje de apropiación del crédito. Porque si yo no las considero, ese porcentaje va a cambiar. Ya vamos a ver. Pero resulta de que el fisco es muy celoso con el crédito fiscal. Acá tiene mucho cuidado. Acá le dice al contribuyente, para, no todo crédito fiscal te va a poder tomar. ¿Ah, no? No. ¿Y cuándo le puedo tomar? ¿Y lo que esté facturado? Lo que esté facturado no solamente quiere decir que existe un comprobante, sino que ese comprobante sea legalmente válido, que cumpla los requisitos del régimen de facturación, ya sea a través de una factura electrónica, controlador fiscal, que cumpla con esa norma. Pero no solamente eso, sino además que esté discriminado el impuesto. Habíamos hablado la vez pasada, si yo soy responsable en cripto y le vendo a otro responsable en cripto, ¿qué factura emito? A. Y tiene discriminación impositiva. Y si le vendo a un monotributista, también. Y tengo un IVA facturado, a pesar de que el monotributista no se va a computar ese crédito. Y si le vendo a un consumidor final, es B. No hay discriminación impositiva, va a un solo monto. Que eso cambia a partir del 1 de enero, ¿no? A partir de la reforma de julio, eso cambia
Y si tiene que haber una individualización del componente impositivo en esas operaciones de venta. ¿Para qué? Para que el contribuyente sepa cuánto impuesto está pagando. ¿Sí? Bueno. Entonces, tiene que cumplir con la normativa. Ese comprobante respaldatorio del operador. Tiene que estar vinculado a la actividad grabada, porque dijimos, el crédito fiscal que está vinculado a la actividad grabada se computa el 100%. El crédito fiscal que no está vinculado con una actividad grabada, sino a una no grabada o exenta, no me puedo computar ese crédito fiscal. Aún cuando eso que estoy comprando tenga la documentación respaldatoria con un IVA discriminado. No me puedo computar ¿por qué? Porque está afectado a la obtención de ventas exentas o no grabadas. El tema es cuando tenga créditos fiscales que están imputados o afectados indistintamente a operaciones grabadas o no grabadas y exentas. Ahí no sé, tengo que apropiar, que es lo que les decía. ¿Y cómo apropio? Tengo que determinar un porcentaje en función de las ventas grabadas. Entonces diré, del total de ventas grabadas y exentas, ¿qué porcentaje tengo de ventas grabadas? Y ese porcentaje aplicarlo al crédito fiscal a aquel que no sé cómo está afectado. Porque está afectado indistintamente a grabadas y exentas. ¿Se entiende esto? Eso quiere decir vinculado a la actividad grabada, porque después el 13 me habla del prorrateo, que aclara un poco el concepto. La regla del tope es otro requisito de computabilidad. Y acá lo que estamos hablando es eso, requisitos de computabilidad del crédito fiscal. Que esté facturado, que esté vinculado a la actividad grabada, que cumpla con la regla del tope. ¿Y cuál es la regla del tope? Esto ya no sucede porque todo está sistematizado ahora. Pero antes se emitían facturas manuales. Era a mano. No había computadoras cuando se crea la ley. Entonces, ¿cómo es? Yo vendo algo y emito una factura manual y me equivoco. En lugar de aplicar el 21%, aplico el 25%. Ese mismo hecho tiene diferentes efectos respecto al vendedor y respecto al comprador. En esa misma operación. Desde el punto de vista del vendedor que genera débito fiscal, el fisco le dice, no, vos te equivocaste, pero a mí vos me pagás la tasa que corresponde. Vos a mí me tenés que pagar el 21%. Si vos le cobraste a tu cliente el 25%, arreglátela con él con la diferencia. Ese 4% arreglátela con él. A mí me pagás el 21%. ¿Estamos? Ahora vamos del otro lado, del comprador. Che, pero a mí mirá, me cobró 25% en lugar de 21%. Mirá, vos, porque te va a computar ese crédito, te pongo una restricción. ¿Y cuál es la restricción? El correcto, ¿cuál sería? El 21% o el calculado, el menor. Entonces, ¿qué voy a tomar? Si me facturó al 25% y el correcto es 21%, ¿cuánto voy a tomar? El 21%. Si me tenía que facturar el 21 y me cobró el 18, ¿cuál tengo que tomar? El 18, el menor. La diferencia arreglátela con tu proveedor. Esa es la regla. Cuando hablamos de venta de débito fiscal, siempre es el 21. Cuando hablamos de crédito fiscal, es el correcto, el facturado o el correcto, el menor. Y en el caso que el otro haya facturado el 18, paga el 21. Paga el 21. O sea que es cosa real. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? A mí me está haciendo calor a ustedes. Sí. Pasa que acá a la chica le llega de golpe. Por lo menos abramos la ventana. Prende si tiene un ratito. Te da permiso. Emocionado. Se le iluminan los ojos. Está el 18 también. Lo puse en 24.
Bueno. El otro requisito de computabilidad es que se hubiera perfeccionado el hecho imponible respecto al vendedor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto hace un rato? El hecho imponible, el nacimiento del hecho imponible está condicionado por el artículo 6, de que la mercadería existe y esté a disposición del comprador. Si el hecho imponible para el vendedor no se perfeccionó todavía, no me puedo computar un crédito fiscal. Si el vendedor me entregó la factura y no la mercadería, el nacimiento del hecho imponible se produjo. Me entregó la mercadería pero no me facturó, el hecho imponible se produjo. Ahora, haya sucedido lo que haya sucedido, si no existe la mercadería o no está puesta a disposición del comprador, el hecho imponible no nació. Por lo tanto, si yo pagué un impuesto por eso, no me puedo computar ese crédito fiscal, porque el hecho imponible no nació para el vendedor. Que lo que hago los compradores sea responsable en cripto, obvio. Si el que está comprando es responsable en cripto, sí va a haber que computarse un crédito fiscal con estos requisitos. Si es monotributista, no. Si es consumidor final, no. No se considera el crédito fiscal. A pesar de todo lo que dijimos, como les digo, es muy celoso el fisco cuando hablamos de crédito fiscal. A pesar de que esté vinculada con la actividad grabada, van a haber cosas que no te va a poder computar el crédito igualmente. ¿Por qué? Porque la ley lo dice y se acabó. ¿Y qué cosa? Lo que esté vinculado con operaciones exentas, no sabemos que no. Excepto la exportación. ¿Por qué la exportación? Porque es un régimen especial. Y por el principio de la tributación del país de destino, que ya lo hablamos, grava las importaciones y exime las exportaciones, pero para estas genera un régimen especial de exportaciones, que ese crédito fiscal que está vinculado a las exportaciones se puede computar, que ya vamos a ver de qué manera. Las que estén vinculadas con la compra de automóviles por montos netos superiores a 20.000 pesos. Me dice, si yo me compro un automóvil, no me puedo computar el crédito fiscal del valor que me compré si supera los 20.000 pesos netos. Es decir, que tendría un débito fiscal de 4.200 pesos. Si me compro un auto que está afectado a la actividad porque es un automóvil que lleva a los gerentes de mi empresa por todas las sucursales a controlar, ¿quién me discute de que eso no está afectado a la actividad grabada? Si está afectado a la actividad, bueno, pero tengo una restricción de ley. ¿Cuál es? De que el crédito fiscal de eso, si yo pagué, ¿cuánto cuesta un auto ahora? 30, 50 millones de pesos. Me puedo computar solamente 4.200 pesos de crédito. El resto tiene que ser gasto. Porque la ley me dice eso. Que es el número alterado desactualizado y sí, pero así está en la ley. Y no puedo computarme más de 4.200 pesos. ¿Por qué 4.200? Porque el 21% de diferencia. Locaciones y prestaciones a que se refieren los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del artículo 3. ¿Qué son esos puntos? ¿Cuál es el 1 del tercero? Efectuados por bares, restaurantes, cantinas, salones de té. Locaciones efectuadas por bares, restaurantes, cantinas de té. Es decir, si yo me voy, a ver, vamos a lo que era antes de esta restricción. Yo tengo una empresa, soy responsable de cripto, y todos los domingos me voy a comer con mi familia a un restaurante y le digo al mozo, haceme una factura tipo A, acá tenés el quit. ¿Qué quit? De la empresa, donde yo soy el dueño. Acá tenés el quit. Sí, señor, ¿cómo no? Va el mozo, hace la factura a nombre de la empresa, al número del quit, y me da la factura. Yo agarro esa factura, el lunes voy al empleado que tengo que hace impuestos, toma, computate ese crédito fiscal. Y se computa. ¿Ese crédito fiscal está afectado a la actividad grabada? No. No. ¿Debo computarlo?
¿Es un gasto para la empresa? No. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, llamé por teléfono a un proveedor que está en Buenos Aires. Y le digo, veniste para Jujuy, así de paso salimos, charlamos un poco del negocio que tenemos ahí. Veniste a Jujuy, y el tipo se viene. Y yo lo quiero atender de mil maravillas. Y le digo, bueno, mira, te invito a comer. Vamos acá al mejor restaurante de Jujuy. Y me invito a comer. No, me invita a comer un guiso. Si el negocio va a ser millonario, por lo menos caviar le tengo que dar tiempo. Y me voy al restaurante, al mejor de acá de Jujuy, no sé cuál será. Entonces voy y hago lo mismo. Che, haceme la factura, acá tengo el quiz de mi empresa, hacémela. Me hace el mozo lo mismo, exactamente lo mismo. Yo me vengo, toma al empleado de impuestos y digo, computate ese crédito. ¿Lo puedo hacer? ¿Está afectado a la actividad grabada? Sí. El otro caso no. Pero este sí. ¿Y quién me puede decir lo contrario? Nadie. El tipo que llevé a comer era un proveedor que me va a hacer ganar un montón de plata. Está afectado a la actividad grabada. Entonces, ¿por qué no me lo voy a poder computar? La ley dice que no. ¿Y por qué era eso? Porque antes, en el otro ejemplo, yo iba todos los domingos a comer con mi familia, invitaba a comer a la familia de mi señora, a los amigos, los domingos iba y tenía un montón de créditos fiscales que computar más gasto a la empresa y pagaba menos impuestos, menos ganancias, menos IVA por los abusos. Entonces se acabó, esto es así. Ese es el punto 1. Punto 2. Hablaba de los alojamientos. Hoteles, hostería, Bueno, el mismo proveedor. No lo voy a llevar, no sé, a una pensión. Lo llevo a Howard Johnson. Y Howard Johnson le digo, yo me hago cargo de los gastos de alojamiento de este hombre. Hacemos una factura a nombre de la empresa. ¿Qué hace la factura? ¿Ese crédito fiscal está afectado a la actividad grabada? Sí. Igual que el del restaurante. ¿Me puedo computar ese crédito? No. ¿Por qué? Por el punto 2 del artículo 2. El otro, el 3. El 3 lo mismo, posadas, hoteles, alojamientos. 12. 12 Casa de años, baño, masajes, 13. piscina de natación y gimnasios. Que tenga la esposa que le gusta estar bien en forma, la lleva al gimnasio, él paga y quiere computarse el crédito fiscal. No, como el 15 de la peluquería. el 15 de la peluquería. Salones de belleza. Salones de belleza. Claro, es lógico, ¿no? El 16. Playas de estacionamiento o garajes y similares. Son restricciones que el fisco tiene para la computabilidad del crédito fiscal. Pero en este caso es porque sí, punto. La ley dice que no puedo y no puedo. Por más que esté afectado a la actividad grabada, por más que cumpla todo estos requisitos, por más que esté facturado, que el IVA esté discriminado, que esté vinculado a la actividad grabada, que cumpla con las reglas del tope, que el hecho imponible por el vendedor haya nacido. A pesar de todo eso, no me puedo computar ese crédito fiscal. ¿Por qué? Por esa disposición. ¿Sí? A veces yo pregunto esto en el examen y no saben contestar. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el cómputo del crédito fiscal? Y son estas. Pasemos una más. Bueno, la liquidación. Acá vamos a tener que separar en dos la liquidación. Por un lado, la comparación de débitos y créditos. Débitos fiscales menos créditos fiscales. Con la aclaración de que el débito fiscal puede estar incluyendo restitución del crédito y que el crédito fiscal está incluyendo restitución del débito. ¿Estamos de acuerdo? La comparación de débitos fiscales y créditos fiscales me genera un saldo técnico. Acuérdense de eso, saldo técnico. ¿Y qué es el saldo técnico? La diferencia entre débito y crédito. Y ese saldo técnico puede ser a pagar o puede ser a favor.
¿Cuándo es a pagar? Cuando el débito es mayor que el crédito. ¿Y cuándo a favor? Cuando el crédito es mayor que el débito. ¿Qué pasa cuando el crédito es mayor que el débito? Saldo a favor. Bien. Como es saldo técnico, la única posibilidad que tengo de computarme ese saldo a favor es en posiciones mensuales subsiguientes y contra esos mismos saldos técnicos de posiciones siguientes, de meses siguientes. No puedo computarlo contra cualquier otra cosa, es contra saldos técnicos de meses posteriores. Por eso es técnico. ¿Estamos? Y la otra parte de la liquidación son los saldos de libre disponibilidad. ¿Cuáles son? Las que surgen como consecuencia de retenciones, percepciones o pagos a cuenta. Yo, al ser responsable inscrito y compro algo y la persona que me vende pudo haber sido designado como agente de retención o percepción o lo que fuere, me retiene o me percibe, ese impuesto que me retiene o me percibe de IVA no es técnico, es de libre disponibilidad. Y yo lo puedo computar contra el saldo técnico o contra otros impuestos o pedir que me lo devuelvan. Por eso es de libre disponibilidad. Inclusive se lo puedo transferir a un tercero. Pero ¿qué pasa? Si yo hago eso, seguramente voy a demorar un montón en cobrar. Entonces más rápido computármelo contra el saldo técnico que me da a pagar. Es más rápido. ¿Y si te da favor? Y queda a favor. Pero si me da a favor, suponete, técnico a favor y libre disponibilidad a favor, no los tengo que mezclar, porque son dos cosas distintas. Saldo técnico es saldo técnico y lo puedo computar solamente contra otros saldos técnicos a pagar, futuros. El de libre disponibilidad lo puedo compensar contra un saldo técnico a pagar del mismo periodo o periodos futuros, o compensar contra otros impuestos, o pedir que me devuelvan ese impuesto o transferírselo a tercero. No los tengo que mezclar. Los tengo que dejar indicados. ¿Vamos? Pasemos una más. Bueno, este es un ejemplo, digamos, numérico. Ahí ya, yo creo que no vale ni siquiera la pena mirarlo, porque es lo que acabamos de ver. ¿No entienden el cuadrito? ¿O necesita que se lo explique? ¿Lo explicamos? ¿Atrás? ¿Lo explicamos o no? ¿Sí, no? Débito fiscal. Por facturas de venta, dijimos, proveniente de las ventas. Y las ventas tienen como documentación respaldatoria las facturas. Esas facturas me generan un débito fiscal de 500 pesos. ¿Pero qué más tengo? Notas de débito que puedo emitir por ventas. Y la nota de débito tiene el mismo sentido que la factura. La nota de crédito es la que tiene sentido inverso. Entonces, yo puedo emitir notas de venta. ¿Por qué conceptos puedo emitir notas de venta? O notas de débito por ventas. Por intereses, por ejemplo. Eso sigue siendo débito, fíjense, se sigue sumando al débito. No se resta, se sigue sumando. Por eso digo, el fisco quiere que sumes todo, no quiere restar nada. Entonces puedo tener notas de débito por venta que van a formar el débito fiscal. Y acá sí me dicen, las notas de crédito por compras, que las llamamos restitución del crédito fiscal, va a ser débito fiscal. Y eso es 55 pesos. Si sumo 500 más 105 más 55 me da 660. Eso es el débito fiscal. Que lo tendré que comparar con ¿qué? Contra el crédito fiscal. ¿Y qué es el crédito fiscal? El crédito fiscal proveniente de operaciones de compra respaldadas con factura. Y pongamos 300 pesos. Notas de débito por compra que reciba, que me hace mi proveedor, por intereses que me está cobrando, por ejemplo. 80 pesos. Y notas de crédito por ventas, que son las restituciones de los débitos fiscales, que los sumo al crédito. 30 pesos. Este restaba el débito, pero lo expongo sumando el crédito. Este restaba el crédito, pero lo expongo sumando el débito. Total, 410. Si yo haría al revés, acá pondría menos 30 y acá pondría más 55, o menos 55, la suma lleva que me da lo mismo. Es igual. Pero la ley no quiere que haga eso. La ley quiere que haga esto.
Si hago la diferencia de los 660 con los 410, 250 saldo técnico. Si hubiese sido al revés, saldo a favor técnico. Si es saldo a favor, no puedo compensar sino con otro saldo técnico posterior a este periodo. Con nada más. Y si en el próximo mes vuelvo a tener saldo a favor y voy a seguir acumulando los saldos técnicos a favor, los compensaré cuando me dé un saldo técnico a pagar. En cambio, el de libre disponibilidad, originado como consecuencia de retenciones, percepciones o pago a cuenta, si tengo saldos técnicos y veo que voy a seguir teniendo saldos técnicos a favor, y bueno, voy y pido que me devuelva. Una devolución, una compensación con IVA, con ganancias, con bienes personales, con cualquier otro impuesto nacional. ¿Sí? Hacemos una más. Bueno, casos especiales. Yo esto un poco se los dije cuando hablábamos de las obras realizadas sobre inmueble propio, porque el artículo 11 que habla sobre crédito fiscal, débito fiscal en realidad, 12 en crédito fiscal, tiene algunas consideraciones especiales al respecto. Y en aquel momento dijimos, si yo ejecuto una obra sobre un inmueble propio y tengo ánimos de lucrar con la enajenación de esa obra, me convierto en empresa constructora y por lo tanto esa operación está grabada por el impuesto y me permite computarme los créditos fiscales que yo haya pagado por las distintas inversiones que fui realizando para la construcción de esa obra. Por ejemplo, una casa. ¿Estamos? Entonces me fui computando los créditos. El periodo fiscal del IVA es el mes, por lo tanto no voy a esperar a que se produzca la venta para computarme este crédito fiscal, porque tengo otras operaciones. Entonces me voy computando el crédito fiscal que todos los meses me va generando las distintas inversiones que voy a hacer. Ahora, cuando llega el momento de la venta, bueno, ahí me genera el débito fiscal y me podré computar los créditos fiscales que tenga disponibles, porque lo otro ya me lo computé. O sea, no es que sea directo, no es que voy a separar esta obra, su crédito fiscal, que lo voy a imputar cuando esto se venda. No, yo mezclo todo. Si respeto lo que me dice la ley, no voy a tener problema. Pero me dice la ley, si bien vos cuando empezaste a realizar la obra, tuviste intenciones de lucrar con la enajenación de esta obra, y eso se verifica con la ejecución de la obra, y llega el momento y no lo vendés, y si esa venta no se produce antes de los 3 años, contados desde la fecha de la terminación de la obra, y no la vendo, y la vendo después, pero resulta que durante esos 3 años, como dice ahí, no estuvo afectada a casa habitación, yo viví, tenía intenciones de vender, pero me empecé a vivir por alguna circunstancia, o la alquilé, o la utilicé para algún otro derecho real. Si bien es cierto de que cuando la venta dijimos que iba a estar grabada, pero si eso sucede en el término de esos 3 años, esa venta no va a estar grabada. ¿Por qué? Porque en esos 3 años posteriores a la terminación de la obra estuvieron afectadas a estos derechos reales: uso, usufructo, habitación, anticrédito, lo que fuera. Entonces esa venta no va a estar alcanzada, no está grabada, es una excepción, es un caso especial. Y como no está alcanzada, ¿y qué pasa con el crédito fiscal que me fui computando? Se lo devuelve. Hay que devolver. Y eso lo vamos a llamar restitución del crédito fiscal. ¿Y dónde va a ir? Sumando Al débito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo no soy empresa constructora, como dice? Es decir, que yo realizo una obra sobre un inmueble de mi propiedad, pero no tengo ánimos de vender, porque yo voy a ir a vivir ahí. Entonces no asumo la condición de empresa constructora. Por lo tanto,
cuando vende, o sea, por lo tanto, esa operación no está alcanzada por mí. Y resulta que fue la venta. Y la vendo. ¿Eso está alcanzado? No. No, ¿por qué? Porque no reunía la característica de que asuma la condición de empresa constructora, porque no teníamos de lucrar con la enajenación y que ese ánimo se debía verificar al momento de la ejecución de la obra. No se verificó eso. Bueno, entonces no está alcanzada esa operación cuando la vendo. ¿Me computé crédito fiscal? Y si no tenía intención, no. Porque no tenía intención. Estamos hablando de lo que dice la ley. Capaz que vos haces otra cosa. Sí. Capaz que vos computás el crédito fiscal de la intención y eso está mal. Sí. Se hace eso por ir preso. Por la ley penal tributaria. ¿No? O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Entonces, cuando se venda, nunca va a generar un débito fiscal porque esa operación no está alcanzada por el impuesto, porque no asumió la condición de empresa constructora. En el primer caso, dijimos, bueno, por 3 años la tenía afectada a un derecho real. Uso, habitación, anticresis, lo que fue. Y después la vendo. Esa venta no está alcanzada, pero tengo que restituir el crédito fiscal. Pero ahí hay una condición que me dice, si la venta se realiza antes de los 10 años, tengo que restituir el crédito fiscal. Es decir, entre el momento de la finalización de la obra, 10 años, si yo vendo antes de esos 10 años, entonces devuelvo el crédito. Si vendo después de los 10 años, no devuelvo el crédito. Es como que prescribe algo así. Claro, que ya pasó 10 años. El crédito fiscal ya se consumió. Ya, es más, al fisco ya ni le interesa ese crédito que vos te computaste en su momento. Entonces, tenemos dos momentos, digamos. 3 años, pero que tienen que estar afectados a alquiler, uso, habitación, anticresis, etc. Y lo vendo después de 3 años. No hay débito fiscal, pero tengo que restituir. Si es que la venta se produce antes de los 10 años de finalizada la obra. ¿Sí? Y en el otro caso, me decía, si la venta se realiza antes de los 10 años, devuelvo el crédito fiscal, en la medida de que me haya computado, que no correspondía en todo caso. ¿Se entiende? Profe, ahí el supuesto es que antes de los 3 años, bueno, durante los 3 años, lo usé para habitación o lo alquilé y hice algún uso o goce de algún derecho real. Pero ahora, ¿qué pasa si yo al inmueble lo tengo parado sin nada, digamos? No lo usás, está ahí. Y vos vendés pasado los 3 años, está grabado. Porque la condición que dice la ley es eso, que esté afectado. Si se alquila por 3 años, la venta no genera débito fiscal. Cuando vendo después de transcurridos los 3 años, pero antes de los 10. Ese es el ejemplo. Si se alquilo podría haber estado afectado a uso, anticresis, usufructo. Profesor, ahí cuando habla de 3 años no se refiere a años en tiempo, el periodo, ¿no? Sino que pueden ser continuo o discontinuo de alquiler o de... Pero dentro de los 3 años. No necesariamente tiene que estar alquilado los 3 años. Podría haber alquilado el primer año, el segundo no y el tercero sí. O alquilado un mes dentro de esos 3 años. Claro. Que hubiese estado alquilado en el término de 3 años, ¿continuamos o no? Muchas gracias. Pasemos una plática más. Esto sucede en las concesionarias de auto. Ustedes quieren comprar un auto 0 kilómetros y entregan como parte de pago el suyo. Y ustedes son consumidores finales. Pero la concesionaria es responsabilidad. Merece computarse algún crédito fiscal. Por eso sí, es como que ellos están comprando ese auto. Yo me entrego esto como parte de pago de un auto 0 kilómetros y yo te entrego este nuevo. Esto de recibir como parte de pago un auto usado es como si estuviera comprando y te estoy descontando del precio de venta el valor de este auto, pero yo soy consumidor final.
no emito factura, no emito nada, entonces, el crédito de esto, bueno, en ese caso, que es un caso especial, la ley prevé la posibilidad de que el concesionario se pueda computar algún crédito fiscal. Y lo que dice ahí es eso, hay un cálculo matemático que se debe hacer y un límite máximo de computabilidad de ese crédito fiscal. Como ahí tienen el ejemplo, esto que dijo para lo revisen ustedes porque ya estamos cerca, hay solo 10 minutitos. Pasemos una placa más. Bueno, este es otro caso especial. Que esto es relativamente nuevo, no tan nuevo, creo del año 99 empezó esto. ¿Qué hace así? Para mí fue ayer. No habías nacido vos todavía. Así ya. Ah, bueno, entonces. Parece. Ramiro no Bueno, hace todo. el tema es de que una empresa va a tener empleados. Y la ley establece de que por tener empleados va a haber cierto crédito fiscal por las cargas sociales que esos empleados te generen. Por supuesto que estén afectados a la actividad grabada. Y en función de en qué lugar se encuentren estos empleados desarrollando su actividad, será el porcentaje de apropiación de crédito fiscal. Entonces me dice, si el sueldo bruto, el sueldo imponible para las cargas sociales, hablamos, o sea, todo lo que es remuneración. No hablamos de conceptos no remunerativos. Remuneración, que son susceptibles de descuentos, de cargas sociales, jubilación, obra social, etc. Entonces me dice, esa base imponible, de esa base imponible vas a poder computarte un crédito fiscal en IVA en función del lugar en donde esos empleados desarrollen su actividad. Aquí en Jujuy los separa en dos. Los que desarrollan su actividad en San Salvador de Jujuy y en el interior de la provincia. Si están en la ciudad de San Salvador de Jujuy, me habla de un 7,3% de esa remuneración imponible va a ser considerada crédito fiscal. ¿Me lo puedo computar? Esto lo dice el decreto 814 del 2001. No es 1999, 2001. Peor, ya había nacido hacía 2 años. Y para el resto, por este año que esté en San Pedro, que tengo una sucursal en San Pedro y tengo empleados ahí, me puedo computar el 8,05 de esa remuneración imponible como crédito. Tengan ojo, porque acá también puede suceder de que yo tengo un comercio que realiza ventas grabadas exentas y tenga que prorratear créditos. Este crédito se trata de empleados que están afectados a la obtención de ventas grabadas exentas, por lo tanto tendré que prorratear también. O sea, aplicar la proporción. Exactamente, esa proporción. Ahora, puede ser que a lo mejor algún grupo de empleados sí esté destinado a la actividad grabada y otro grupo de empleados no. Por ejemplo, el sueldo que le pago a los empleados que están en el departamento de comercialización, que venden al público, ¿eso está afectado a la actividad grabada o no? Sí. Supongamos que además tiene actividades exentas, ¿no? Pero vende electrodomésticos. Y después, por otro lado, tengo empleados administrativos. No están en la sala de ventas. Y ese crédito fiscal está afectado indistintamente a operaciones grabadas y exentas, el sueldo de esos empleados. Entonces, el 7,3 o el 8,05, dependiendo de dónde se encuentren, tendré que prorratearlos también. Porque ese crédito fiscal está afectado indistintamente a operaciones grabadas y exentas. Fase 1. Saldos técnicos por compra de bienes de capital, devoluciones. Bueno, esto también es relativamente nuevo, pero el tema es, generalmente cuando uno comienza una actividad, le da saldos técnicos a favor, porque estoy invirtiendo y es muy difícil que tenga ventas y que me generen débito fiscal. Entonces lo más probable que ustedes deben haber visto proyectos de inversión. ¿Verdad que hay una tasa interna de retorno? Y cuando, bueno, pero hasta que eso suceda, o sea, me está diciendo
cuánto periodo de tiempo yo tengo que pasar con mi actividad y no voy a tener retorno, no voy a tener ganancia. Porque todo es inversión, estoy poniendo, y va a llegar un momento que ya no voy a poner más y voy a empezar a tener ganancias. Bueno, acá es lo mismo. Yo comienzo un negocio, compré bienes de uso, compré las mercaderías, contraté personal, pago, alquiler, todo, y la venta, y bueno, la gente no me conoce todavía. No estoy vendiendo lo suficiente como para soportar todo este gasto. Bueno, todo eso, ¿qué me va a generar? Un saldo a favor. Porque yo tengo créditos fiscales que me voy computando porque todo eso está afectado a la actividad grabada. Pero la actividad grabada todavía no me está generando nada. No me genera débito fiscal. Entonces el crédito siempre va a ser mayor que el débito. Ese tipo de situaciones generalmente se dan cuando yo hago inversiones importantes en bienes de capital, bienes de uso. Entonces la ley me dice, bueno, pero esos créditos fiscales vos podés pedir que te lo devuelvan, en tanto y en cuanto reúnan todos estos requisitos. ¿Sí? Si reúnen esos requisitos, ese crédito fiscal por compra de bienes de capital que hiciste, te lo va a devolver. Y te lo devuelve. O sea, se volvería como de libre disponibilidad. No, te devuelve plata. Ah, como es más rápido. Una devolución. Todavía. Vos tenés que hacer un trámite en la página de la AFIP, verificándose de que esos requisitos se hayan cumplido, y el fisco te devuelve la plata a la CBU que vos y te devuelve. No es mentira. ¿Cuáles son esas condiciones para obtener el beneficio de devolución? Que los créditos fiscales se originan en la compra, construcción, fabricación, elaboración, importación definitiva de bienes de uso, es cierto, automóviles destinados por bienes de uso. Tienen que ser originados en esa compra. Que esos bienes de uso se mantengan en el patrimonio del contribuyente al momento de solicitar la devolución. O sea, no voy a... Si yo he vendido ese bien de capital y solicito que me devuelvan el crédito fiscal que me originó en la compra de ese bien, pero ya lo he vendido, no voy a ir a pedir que me devuelvan. Entonces, eso es requisito. Que formen parte del saldo a favor técnico del contribuyente transcurridos 6 periodos fiscales consecutivos contados de aquel en que resultó procedente su compra. 6 meses tiene que estar. ¿Sí? Y si se trata de créditos fiscales por exportaciones, el contribuyente puede optar por este régimen o el régimen especial de exportación. Como le digo, ya vamos a ver. O sea, o utilizo el régimen especial de exportaciones o utilizo la devolución esta cuando hablo de créditos fiscales destinados a exportación. Y la devolución será definitiva en tanto se cumplan con las condiciones de imputación, es decir, que formen parte de los saldos a favor de los 6 periodos fiscales, y que no haya hecho uso del régimen especial de exportación, del crédito fiscal de exportación. Dice, las sumas devueltas no hubieran tenido, si no hubieran tenido esa aplicación descrita por el término de 60 periodos fiscales. 60 periodos fiscales son 5 años, 60 meses, ¿no es cierto? Me dice que las sumas devueltas no hubieran tenido, si no hubieran tenido la aplicación descrita por el término de 60 periodos fiscales, el contribuyente deberá restituir el excedente no aplicado. Es decir, si no me falta ese requisito, lo que no apliqué tengo que devolverlo. Lo que apliqué, ya está, lo devolví y no tengo que hacer nada. No es como si fuera una restitución. El contribuyente no podrá hallarse querellado ni denunciado, etc. Sí, pero existe la posibilidad, si cumplan estos requisitos, de que el fisco devuelva el crédito fiscal proveniente de la compra de bienes de capital, que generalmente se hace cuando estoy renovando parque instalado o estoy comenzando. Pero básicamente el requisito es el tiempo y la afectación que tengo de esos bienes de uso en el equipo. Pero tengo la posibilidad de bueno, realmente el régimen de exportaciones, que está en el 43 de la ley. Si bien las exenciones se encuentran exentas por este principio de la tributación del país de destino, ¿sí? Están exentas, pero sí grabo las importaciones. Las exportaciones se eximen. Yo otorgo un tratamiento especial de crédito fiscal respecto a estas exenciones. ¿Por qué? El principio general, ¿cuál sería?
Si yo tengo un crédito fiscal que está destinado a la obtención de operaciones exentas, ese crédito fiscal no lo puedo computar. Entonces, si tengo un crédito fiscal afectado a exportaciones, es un crédito fiscal que no lo puedo computar, porque está exenta de exportación. Pero el artículo 43 me dice, se crea un régimen especial para los créditos fiscales destinados a exportación. ¿Y cuál es ese régimen especial? Que me puedo computar ese crédito fiscal. Los que esté afectado a exportaciones me lo puedo computar, permitiendo la aplicación del principio de tributación del país de destino. ¿Para qué? Para que esa exportación sea competitiva. Y me dice, ese saldo a favor que surja se convierte en un saldo de libre disponibilidad. Acuérdense que saldo técnico es la diferencia de débito menos crédito, pero este crédito en particular es de libre disponibilidad. No es técnico. Por eso que fijo está devolviendo. Esto requiere un trámite previo. En la página de la AFIP tengo que darme de alta en esta situación. Bien, y dar toda la explicación que tengo. ¿Pero por qué de libre disponibilidad? Porque puedo compensarlo contra los débitos fiscales obtenidos en el mercado interno por otros hechos imponibles grabados. O puedo compensar con otros impuestos nacionales adeudados. O puedo pedir que me lo devuelvan. O puedo transferirlos a un tercero. La cuestión es de que se debe dar esa secuencia en ese orden. Primero, si tengo un saldo por exportaciones que es de libre disponibilidad, compensarlo contra créditos fiscales, contra débitos fiscales del mercado interno. Si aún así me queda saldo todavía, voy a pedir que se compense contra otros impuestos. Y si aún me queda saldo, pedir la devolución de ese crédito fiscal o transferirlo a tercero, pero en ese orden. Esto está en el 43 de la ley. Faltan 3 minutos. Pasé uno más. Bueno, acá hay la explicación que le estaba diciendo hace un momento. Esto es lo que dijimos. Este es un cuadro, nada más. ¿Sí? Lo ven ustedes después. Gracias. Bueno. Ahora sí. Chicos, esta es la última clase de IVA. Van a tener clases prácticas. Bien. De IVA. Prestenle mucha atención porque esto es una guía de estudio nada más. Es complicada la ley de IVA. Tengan en cuenta eso. Presten mucha atención a la resolución de los casos prácticos. Porque en la vida real se hace más complejo. Entonces, prestenle mucha atención. Cualquier cosa, pero yo no creo que ya les dije clases a ustedes porque el monotributo lo va a dar la contadora Snopek y va a empezar después de la práctica de IVA. O sea, estimo que va a ser la semana que viene. Después tenemos la última bolilla, que es todo lo que tiene que ver con la aplicación de los impuestos a las empresas, planificación fiscal y todo eso. Y eso lo va a dar el contador Rodríguez. Así que seguramente a mí ya no me van a ver. De todas formas, está el aula virtual para que hagan consultas que crean convenientes o a través de los chicos hacen las consultas que crean convenientes. Y no se dejen estar.